Estimada alma evolucionaria, mi bienvenida a la emisión 41 del espacio Tú eres evolución. En vídeos anteriores hemos estado hablando de la fórmula de la vida, una secuencia de acontecimientos que son las que se producen en el vivir diario de cualquier persona. Y hablábamos que la fórmula de la vida era esta: pensamientos que se transforman en sentimientos, sentimientos que se transforman en actos y actos que se transforman en resultados. Quisimos simplificarla y juntamos pensamiento y sentimiento, y a pensamiento, a sentimiento y pensamiento le llamamos actitud. Así que teníamos esta otra fórmula: según tu actitud actúas, según actúas obtienes unos resultados u otros. Y aún así volvimos a formularla de otra manera, que es esta otra fórmula de la vida: según eres, haces, según haces, tienes. Y comentábamos que existen muchos pensamientos que no se transforman en sentimientos, que son pensamientos vanos, un juego, un cálculo de probabilidades de cosas que pueden ocurrir o no, y no se transforman en sentimientos. Que aquellos pensamientos que se transforman en sentimientos poderosos, que llevan a actos poderosos, que llevan a resultados poderosos, son aquellos pensamientos que surgen como consecuencia de vivencias muy emotivas. Y poníamos el ejemplo del niño que tiene una buena experiencia con un perrito que vive en su casa cuando es pequeño, y el niño que tiene una experiencia desagradable, un susto con un perro cuando es pequeño. Evidentemente van a quedar marcados, uno en una dirección y otro en otra, uno en una dirección positiva y el otro en una dirección negativa, pero el hecho a lo que nos referimos es que una vivencia poderosa se transforma en un sentimiento poderoso que marca tus actos para el resto de tu vida. Luego también hablamos de otra manera en que los pensamientos se transforman en sentimientos poderosos, es cuando tú tomas conciencia de algo que existe en tu vida o falta en tu vida y le ves una importancia extraordinaria, de tal manera que tú tienes un sentimiento de necesidad, de cambio, de un cambio de mejora. Ese sentimiento de beneficio, de mejora, de necesidad, tiene una fuerza enorme y se va a transformar en actos poderosos que van a llevarte a actos poderosos. Y hablábamos de cómo yo tomé conciencia de la importancia que tenía la nutrición y las consecuencias que tuvo después. Y hablamos también de cuando Nobel tomó conciencia que había sido una persona dedicada al comercio y la fabricación de armas y que no había hecho nada por la humanidad. Y entonces fue cuando dio un giro a su vida y creó la Academia de los Premios Nobel en Suecia, que se dan todos los años: Nobel de Medicina, de Economía, Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Hay otra tercera forma en que los pensamientos se transforman en sentimientos que te marcan el resto de la vida. Y es la repetición. La repetición, algo que tú le escuchas a muchas personas durante mucho tiempo, en distintos sitios, tú acabas aceptándolo como una verdad absoluta y te atienes a ese pensamiento que tienes. Y comentábamos, poníamos el ejemplo de que en el siglo XV se pensaba que de las Azores para allá, la tierra, que era plana, se acababa y te caía al vacío. Entonces la gente tenía un miedo real a aproximarse a aquella zona. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, esa repetición por todas partes, se convertían emocionalmente en una verdad. Y si es verdad que allí nos vamos a caer al abismo, pues a mí no me llevas para allá ni a tiro. Y dice uno, bueno Luis, pero tanto la vivencia emotiva, pensar en conciencia, por mucho que yo lo busque, y lo que la sociedad me repite, tío, eso no está en mis manos. Entonces, ¿qué pienso yo por mi cuenta? ¿Y de lo mío qué? ¿Verdad? Bien, hay dos maneras en que tú puedes incidir
en tus pensamientos para que se transformen en el sentimiento correspondiente con el poder suficiente para que se convierta en hechos poderosos que te lleven a muy buenos resultados. Pero eso lo vamos a ver al capítulo que viene. Hoy quiero que paremos en un punto. Si estas tres formas poderosas de convertirse en sentimiento que inciden en mi comportamiento, yo no las he elegido, yo estoy siendo manejado. No. Yo quiero ilustrártelo con un experimento que se hizo. Se cogió una jaula muy grande, y se metieron a 3 chimpancés. En el medio de la jaula se puso una escalera y arriba en la escalera se puso un montón de suculentas bananas. Entraron a 3 chimpancés dentro de la jaula y nada más entrar, uno vio la jaula, vio las bananas y empezó a subir por la escalera. Entonces los científicos que hacían el experimento le dan a una palanca y les cae un chaparrón de agua que ni te imaginas. Y tú sabes el asco que le da a los chimpancés el agua. Entonces el que iba subiendo, en cuanto empezó a llover, se tiró al suelo y se quedaron. Pero la experiencia no... Hubo uno que dijo, allí están los plátanos, ahí está la escalera, ahora voy yo. Y cuando va subiendo, otro chaparrón que le cae a los 3. Termina el chaparrón y el tercero también lo intenta. Va subiendo, ¡pah!, el chaparrón. Total que al tercer intento, a partir de ahí, ya ninguno de los 3 monos intentaba alcanzar los plátanos. Entonces ahora los científicos hacen una cosa, quitan un mono y traen uno nuevo. ¿Qué crees que ocurrió? El nuevo, en cuanto vio las bananas y la escalera, subiendo. ¿Y qué te crees que hicieron los otros 2? Lo bajaron a hostia. Le dieron una paliza enorme. ¿Para qué? Para que no les cayera el agua. Bueno, ese mono todavía algo de esperanza le quedaba y dice, no sé yo qué le habré hecho a esta gente. Pero ahí están los plátanos y ahí está la escalera, a ver si ahora se lo toman mejor y me dejan subir. Intenta subir, lo pillan otra vez, le pegan una zurra tremenda. Así que el tercer mono, este ya no lo intenta. Entonces, cuando llevan mucho tiempo sin intentarlo, los científicos quitan a otro mono de los originales y meten un mono nuevo. ¿Qué hace el mono nuevo cuando ve los plátanos y la escalera? Escalera arriba por el plátano. ¿Qué hace tanto el que se mojó cuando llovió como el que le pegan una paliza? A las 2 o 3 veces de intentarlo ya no lo intenta. Cuando no hay intento, los científicos quitan un mono de los originales y ponen otro nuevo. ¿Qué hace el nuevo cuando llega? Ve los plátanos, ve la escalera, escalera arriba. ¿Qué hacen los otros 2? Le dan una paliza. Estos no se habían mojado nunca. Le dan una paliza. Porque cuando se sube, algo terrible debe de ocurrir, que hay que evitarlo. Ellos tenían un comportamiento que no tenía nada que ver con aquello que lo originó. Es decir, estos 2 monos hacían lo que habían visto hacer sin tener ninguna causa. Los humanos nos ocurre lo mismo. Esto no es solo una cuestión de monos. A los humanos nos ocurre lo mismo. Reproducimos lo que vemos, sin haberlo pensado, sin tener en consideración si nos conviene o no nos conviene. Quizás a ti te cueste
aceptar. Tú crees que piensas libremente. Tú piensas libremente entre los pensamientos que te han dado. Ahí, los que te han dado, puedes pensar libremente. Pero fuera de los pensamientos que te han dado, tú no piensas. Tú no puedes desear algo que no sabes que existe. Quizás te moleste mucho, Luis, me estás diciendo que yo soy una persona manejada, tú y yo y aquel, ellos, nosotros, vosotros. ¿Por qué? Porque pillamos del comportamiento de los demás e incorporamos eso a nuestro propio comportamiento sin encomendarnos de ninguna forma. ¿Cuántas experiencias buenas te has perdido tú ya por ir donde va la gente? ¿Cuántas experiencias buenas te has perdido tú ya porque no te atreves a hacer algo distinto a lo que hacen los demás? Y vida, tú y yo vamos a tener una nada más. Y más nos vale que la aprovechemos. Entonces hay maneras de influir libremente en tus pensamientos para que creen sentimientos poderosos y te pongan en funcionamiento hacia tus intereses y no estés reproduciendo un no se sabe qué por qué, porque lo estás viendo en las demás personas. Tienes la misma capacidad tienes de actuar por tu cuenta que actuar a donde va Vicente, al ruido de la gente. Entonces esas dos formas que hay en las que tú puedes elegir tus pensamientos para que se transformen en sentimientos poderosos las vamos a ver en el capítulo de la semana que viene. Hasta entonces yo te aconsejaría que reflexionaras esto. Según piensas, sientes. Según lo que sientes, actúas. Según lo que haces, obtienes. Y según lo que tienes, así compartes con los demás. Estimada alma evolucionaria, un abrazo muy fuerte, mucha salud, mucha alegría, muy buena economía. Hasta la semana que viene.